Nada, comenzamos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. En primer lugar, quería dar las gracias a la organización, la oportunidad que nos ha dado nuestro grupo de investigación a hablar un poquito sobre nanotecnología y conocer un poquito más lo que se puede hacer aquí en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia. Antes de comenzar, aunque ya me ha presentado un poquito Alba, soy Eva Sánchez, soy investigadora en el Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal de la EFSIA de Palencia y bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre nanotecnología, el poder de lo invisible. Pero antes de comenzar vamos a ver un poco qué es esto de nanotecnología, qué entendemos por nanotecnología, porque puede sonar un poquito a ciencia ficción, ¿cierto? Y más si os enseño una nanoestructura como esta. Esta nanoestructura, no sé si puedo, aquí, bueno, se llama... No se puede, vale. Se llama fureleno, está formado por 60 átomos de carbono, tiene estructuras tanto de hexágonos como pentágonos, pero bueno, tampoco dice mucho si digo fureleno. Pero os quería hacer una pregunta. ¿A qué se puede asemejar que podemos tener en la vida cotidiana? ¿Un balón? Bien. Pero con la condición de que no te lo comas aún, que lo vamos a necesitar para después, ¿vale? Y sobre todo las horas que son que, bueno, el hambre ya acecha. Entonces, como bien ha dicho, se asemeja a un balón de fútbol, ¿vale? Pero ¿qué tiene que ver este nanomaterial con un balón de fútbol? Pues este nanomaterial es 100 millones de veces más pequeño que una pelota de fútbol. Y si la comparamos con la planeta Tierra, sería 100 millones de veces mayor la Tierra que la pelota de fútbol. Así ya, a simple vista, nos podemos hacer una idea a la escala en la que estamos trabajando. ¿Qué tiene de importante trabajar a una escala tan pequeña? Pues que las propiedades de algunos materiales que podemos observar a simple vista a simple vista en el mundo, a una escala tan pequeña, trabajar a una escala, a una nanoescala, estas propiedades pueden cambiar y veremos cómo sucede. Vamos a hacer un recorrido por la historia y vamos a comenzar con los romanos. Esta es la copa de Licurgo, es una pieza románica del siglo IV después de Cristo que ahora mismo está en el Museo Británico. Esta pieza es muy importante porque tiene un efecto dicroico, es decir, dependiendo cómo incida la luz, va a tener un color u otro. Si la vemos a simple vista como ahora, veríamos un color verde, ¿cierto? Pero si tuviésemos una linterna, la introdujésemos en su interior y alumbrásemos de tal manera que la luz atravesase el vidrio, el color cambiaría a un rojo rubí muy característico. Esto durante siglos ha estado desconcertando a los historiadores, a los científicos, sin saber por qué ocurría esto. Hasta la década de los 90, con la microscopía moderna, no se pudo revelar cuál era su secreto. Y es que se investigó y en el vidrio tenía nanopartículas, pequeñas partículas metálicas, sobre todo de oro o de plata, que dispersaban la luz de manera diferente. De ahí de que depende ese color y la fuente de luz de donde venga. Pero no solo nos quedamos con los romanos, sino también vamos a las catedrales góticas. ¿Alguien sabe decirme cuál es esta catedral? Tú no vales, no, tú no juegas. León, ¿quién ha dicho León? Que levante la mano. Tú tampoco. Bueno, un huevo, toma, pero porque eres de León. ¿Quién ha dicho por ahí León, León? Bueno, vamos por aquí también. Pekín. Y por aquí otro que han dicho León. Efectivamente, es la catedral gótica de León. Sí, imagino que habéis entrado, ¿no?, a su interior y que esas vidrieras son fascinantes y tienen unos colores que te dejan sin palabras, espectaculares. Y sobre todo su rosetón,
con unos amarillos y unos rojos muy característicos. Y de nuevo sería un ejemplo de nanotecnología, en la que esas vidrieras contienen pequeñas partículas o pequeñas cantidades tanto de oro, de plata y de cobre, que unido a esos complejos procesos de calentamiento e enfriamiento, hace que los metales se distribuyan de una manera distinta y podamos tener esos colores. Porque si esas vidrieras estuviesen formadas por pigmentos orgánicos, esos colores habrían desaparecido hace años. Con esta imagen se ve también muy bien, así veríamos esas nanopartículas microscopio, en el que vemos que podemos tener diferentes composiciones, como hemos visto, oro, plata y además distintas formas, aunque todas más o menos son esféricas, también incluso tenemos formas de prismas. Y a simple vista también se observa que todas tienen un tamaño. Jugando con esa composición, la forma y el tamaño, vamos a ser capaces de crear nanopartículas de diferentes colores y al laboratorio, de una manera sencilla, se puede hacer una escala de color. Pero no todo termina con los romanos ni con las catedrales medievales, sino que la madre naturaleza es una pionera en esto de la nanotecnología. Y un ejemplo son los geckos o las salamanquesas, en las que estamos acostumbrados, sobre todo en las noches de verano, cuando ya cae el sol o es por la noche, ver cómo trepan por esas paredes verticales sin esfuerzo, sin resbalarse o estar suspendidos en el techo pensando, por favor, que no se caiga encima. Pues de nuevo está detrás una nanoestructura o la nanotecnología, pero en esta ocasión en sus patas. Esas patas, cada una de ellas, está cubierta por millones de pelos microscópicos, que a su vez están ramificados en pequeñas estructuras, en nanoestructuras, de tal manera que más o menos una pata puede llegar a tener 2 millones de pelos microscópicos. Esto, si juntamos las 4 patas, podríamos tener 1.000 millones de puntos de adherencia a una superficie. Esta adherencia de manera individual es muy débil, pero si juntamos esos 1.000 millones de puntos de adhesión nanométricos, esa adhesión a una pared, a una superficie, es extraordinaria, sin necesidad de ningún producto químico ni de ningún pegamento. Tomando como ejemplo el gecko, se han comercializado, se han sintetizado adhesivos de gecko, en los que no pierden la adherencia con su uso, no dejan ningún tipo de residuos y pueden funcionar en condiciones extremas. Un ejemplo comercial es ese de ahí, que se puede encontrar fácilmente en un buscador, en los que han creado, por ejemplo, para el móvil, unas películas que tú la pones en la funda de tal manera que no se resbale y muchas veces hacemos malabares para que no se nos caiga, o incluso gente que lleve gafas en las almohadillas, una película para ponerse y que con el deporte, con el sudor o con la lluvia no se nos resbalen y se mantengan ahí siempre fijas. También se han creado robots trepadores, tomando la idea de la adherencia del gecko. En medicina, vendajes que no irriten la piel. Y en industria espacial, crear adhesivos que funcionen en condiciones de microgravedad. Pero el gecko no es el único ejemplo, sino también tenemos el loto. En concreto, esa hoja del loto, en el que no sé si habrán visto alguna vez cuando cae, no solamente es el loto, sino otras plantas, cuando cae el agua en la superficie de la hoja, se forma una gota prácticamente circular. Dime. ¿Cómo? Es superhidrofobicidad, ahora lo veremos. Entonces, lo que hace es, al caer a la gota el agua en la superficie, se forma una gota prácticamente circular del agua y Ahora veremos por qué es. Hay que mirar al microscopio, a simple vista no lo podemos ver. Entonces, el agua cae en la superficie de la hoja, se forma esa gota y va, digámoslo así, resbalar por toda la superficie y caer. Si lo miramos a simple vista, esa superficie nos parece que es lisa, pero tenemos que mirar a microscopio para ver que esa superficie presenta esas montañas, tanto estructuras micro como nano, digámoslo así, como una especie de montañas a distintas alturas, que lo que hace que es, al caer el agua sobre esas estructuras, la gota flotaría en un cojín de aire, se formaría esa gota de agua y resbalaría. Y además,
de caer por la superficie, lo que hace también es limpiar la superficie de la hoja. Tomando ejemplo el loto, las empresas han creado, por ejemplo, aplicaciones para fachadas para que repelan el agua y no tengamos esos problemas de humedad. También pinturas que se autolimpien. O hace unos años se creó una camiseta en la que vertías un contenido, un líquido, y no se manchaba. Hay otras aplicaciones como un recubrimiento en embarcaciones para evitar que se oxide o que se adhieran los moluscos, o incluso en paneles solares para que se autolimpien y así también mejorar la productividad en electricidad. Y ahora ya llega un poco a qué nos dedicamos nuestro grupo de investigación. Vamos a dar una aplicación a todas estas características que tiene la nanotecnología en agricultura, con el objeto de hacer una agricultura mucho más sostenible y eficiente. Y para ello vamos a tomar de ejemplo el huevo Kinder. Lo que vamos a ser capaces de hacer en el laboratorio y en el campo va a ser sintetizar unas especies de cápsulas, nosotros lo llamamos nanotransportadores, pero bueno, no deja de ser un huevo Kinder. Y como buen huevo Kinder, lo que tiene son, digámoslo así, dos partes, ¿no? Por un lado, ya lo voy a lo más importante, la sorpresa. La sorpresa, en nuestro caso, puede ser un fungicida comercial, un extracto natural o un nutriente, un fertilizante, dependiendo un poco qué aplicación le queramos dar. Y por otro, y lo más rico de todo, la cobertura de chocolate. Esta cobertura de chocolate lo que nos va a permitir a ese fungicida que encapsulemos o a ese producto es protegerlo de un agente externo, ¿vale? Que no incida la luz y se abra y lleguemos a la sorpresa antes de tiempo, o incluso un sistema de liberación, digámoslo así, y llegar al foco de infección que queramos paliar. ¿Por qué creamos estas estructuras protegiéndolas? Porque lo que queremos es llegar al foco de infección y que la sorpresa únicamente se llegue a ella en unas condiciones óptimas. ¿Cómo veríamos estos huevos Kinder o estas nanoestructuras? Lo veríamos al microscopio de esta forma, ¿vale? Cada uno de estos puntos, de estos círculos, es un huevo Kinder, es un nanocarrier, y ahí en las dos de al lado tendríamos cómo sería esa estructura más cerca, que veríamos muy bien esa cobertura de chocolate y la sorpresa de su interior. ¿Qué aplicación hemos dado a estos huevos Kinder? Pues ha sido en la viticultura. Hemos hecho una serie de tratamientos en viñedos, en uva tinta, en concreto en Tempranillo, de la mano de González Vías, para ver si verdaderamente estos huevos Kinder son efectivos y podemos realizar unos tratamientos y por qué un vino con estos huevos Kinder. Hemos realizado una serie de tratamientos como si fuese un fungicida comercial en Tempranillo, después hemos realizado la vendimia y ahora mismo nos encontramos en la fase de vinificación. Estamos a la espera de hacer una pequeña cata y de ver si este vino de verdad tiene aceptación, porque muchas veces podemos tener que un huevo Kinder, un nanotransportador, sea muy efectivo o un producto sea muy efectivo al laboratorio, pero luego obtener un vino que esté oxidado, que presente un olor o un sabor que no sea aceptado para el público en general. Entonces, bueno, ya como conclusión, la próxima vez que vean a un gecko caminando por el techo, una gota de agua deslizándose por una hoja o una vidriera medieval de alguna catedral gótica, o por qué no, un vino protegido con nanotecnología, recuerden esta charla y sobre todo el poder de lo invisible y en este caso de la nanotecnología. Así que nada, muchísimas gracias.